Estos son los principales títulos hoy en Latinoamérica. México en crisis. El gobierno de Peña Nieto dice que revisará sus reformas ante el rechazo de grandes sectores. La Paz paralizada. La capital boliviana en huelga contra los resultados del censo 2012 en medio del pulso entre el gobierno y oposición. Escándalo de espionaje. Lula condena el supuesto espionaje de Estados Unidos a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la edición central de Latinoamérica Noticias. Comenzamos el noticiero de hoy en México, donde se vive un alto grado de conflictividad social a raíz de las profundas reformas promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ante la gran resistencia de algunos sectores, el Ejecutivo mexicano se comprometió a buscar alternativas a una de las medidas más polémicas de su reforma fiscal, anunciada el pasado domingo como una iniciativa que busca reordenar las cuentas públicas. Durante casi 5 horas, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compareció en la Cámara de Diputados para explicar a los legisladores la reforma fiscal, que busca eliminar exenciones e imponer mayores impuestos a los más ricos, y que generaría un aumento en los ingresos públicos equivalente al 1,4% del Producto Interno Bruto. La reforma hacendaria de seguridad social busca cumplir con 3 objetivos. El primero, crear una nueva red de protección social universal, que nos permita migrar de un enfoque asistencialista a un verdadero enfoque de exigibilidad de derechos para todos los mexicanos. Segundo, un sistema tributario más justo, más simple y más transparente. Y tercero, un impulso decidido al crecimiento económico, no solo en el mediano y largo plazo, sino en la coyuntura que atraviesa hoy la economía mexicana. El gobierno mexicano se comprometió a buscar alternativas a la reforma fiscal y defendió el carácter social de una iniciativa que además busca reordenar las cuentas públicas. Se establecen nuevos límites en ley al crecimiento del gasto corriente y se establece una nueva regla de balance estructural que obliga al gobierno a ahorrar en temporadas buenas para poder enfrentar los momentos de bajo crecimiento. La propuesta es muy criticada por su impacto en la clase media, puesto que gravaría con el IVA los gastos de colegiatura hasta ahora exentos. Sin embargo, la reforma grava colegiaturas e hipotecas y en Acción Nacional no vamos a apoyar tales medidas. La propuesta incluye un seguro de desempleo inexistente en México y también una pensión universal, una ventaja social que reciben solo quienes cotizan a sistemas públicos o privados, que son la tercera parte de los trabajadores mexicanos. Seguimos hablando de la conflictividad de México porque ayer los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron con policías cuando intentaban bloquear alguna de las principales avenidas de la Ciudad de México como parte de una mega marcha hacia la Casa Presidencial de Los Pinos. Los maestros marcharon hacia la residencia oficial un día después de que fueran promulgadas leyes educativas que los profesores buscaron sin éxito bloquear con la intención de que fuera una comisión recibida, pero no lo consiguieron. Otros grupos de maestros se unieron en la protesta nacional con marchas y manifestaciones en otros estados como Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Querétaro y Chiapas, entre otros. El comité exige que no se implemente la mayor reforma al sistema de educación pública en la historia reciente de México, que fue sancionada el martes por el presidente Enrique Peña Nieto. Continuamos con protestas, pero nos vamos a Bolivia porque su capital, La Paz, permaneció ayer paralizada por una huelga ciudadana que incluyó el bloqueo de varias avenidas y calles contra los resultados del censo 2012 que provocarán una reducción en los fondos que otorga el gobierno nacional a la región. Este paro de 24 horas se da en medio de un pulso entre el Ejecutivo y la oposición que controla la alcaldía paceña. La ciudad de La Paz amaneció paralizada por una huelga de 24 horas impulsada por su alcalde, Luis Revillas, y organizaciones vecinales e institucionales contra los resultados del censo 2012, que a su juicio son incorrectos y provocarán una reducción en los fondos que otorga el gobierno nacional a la región. Los manifestantes cortaron las principales vías de la ciudad con piedras, troncos y tierra desde la madrugada, al tiempo que protagonizaron bloqueos en pequeños grupos en decenas de puntos. Con esta medida, el municipio quiere forzar al gobierno a que otorgue a La Paz una compensación económica que contrarreste los fondos que perderá al haberse reducido su población según el último censo. Los resultados en detalle del censo del 2012, revelados hace poco, dan como resultado una cifra de 764.617 habitantes en La Paz, lo que refleja una baja inesperada de casi 30.000 personas, un 3,6%, frente al cómputo de 2001, cuando se registró a 793.293 habitantes.
El municipio y las organizaciones vecinales movilizadas consideran imposible que la población haya bajado porque en paralelo la mancha urbana de La Paz creció un 55% en ese mismo periodo. Cambiamos de tema para contarles que el Parlamento de Brasil autorizó a un grupo de legisladores a hacer un viaje oficial a Rusia para entrevistar al fugitivo excontratista de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden. Su intención es obtener más información sobre las actividades de espionaje de Estados Unidos en Brasil, pero la visita necesita la aprobación de las autoridades rusas antes de que pueda realizarse. Los documentos presuntamente filtrados por Snowden sugieren que las autoridades de Estados Unidos espiaron a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y a la empresa petrolera del país, Petrobras, algo que el gigante sudamericano considera una violación inaceptable de su soberanía. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, fue invitado a mantener una conversación el jueves con la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Susan Rice. En tanto, en el marco de un foro en San Pablo con otros representantes de América Latina y África, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, cuestionó al gobierno de Estados Unidos por su supuesto esquema de espionaje internacional. Estados Unidos fue nuevamente cuestionado sobre el espionaje. En esta ocasión fue el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quien criticó el supuesto espionaje a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por parte del gobierno americano. Nosotros necesitamos tomar en serio la cuestión de la democracia. ¿O acaso puede el señor Barack Obama y su esquema de inteligencia espiar las conversaciones de nuestra presidenta? En tono irónico, Lula se preguntó cuál fue el delito que Dilma cometió y aseguró que Estados Unidos tendrá que pedir disculpas dentro de poco. Ahora un ciudadano se sienta en una sala de Nueva York y sabe lo que uno está haciendo. ¿Dónde está la democracia o la autorización judicial para eso? Rousseff ya le planteó el cuestionamiento al propio presidente Obama y aseguró que él se ha comprometido a dar explicaciones sobre las denuncias de espionaje. Lula hizo sus declaraciones en el marco del foro en Sao Paulo, Un mundo sin hambre, estrategias de superación de la miseria, en el que participaron representantes de países de América Latina y África, como la activista liberiana Lima Bowie, Premio Nobel de la Paz en 2011, quien afirmó que es imposible acabar con el hambre sin tener en cuenta la participación de la mujer en la sociedad. Hacemos ahora el primer repaso por los principales títulos de los diarios latinoamericanos. Clarín, Argentina, dan mejoras a los monotributistas y plata a los gremios. Más medidas del gobierno en plena campaña. Lo anunciaron tras una reunión de la presidenta con empresarios y sindicalistas. Elevaron el tope a los monotributistas de servicios hasta 400.000 pesos y a los de productos hasta 600.000 y prometieron 1.900 millones de pesos más en subsidios a obras sociales. La Razón, Bolivia. Fuerte bloqueo paceño no inmuta al gobierno. Fuerte bloqueo paraliza La Paz, gobierno rechaza atender pedidos. La medida de protesta distanció más a las partes. Mientras Revilla dio a entender que vendrán nuevas medidas contra el censo, el gobierno descartó cualquier concesión. Folia de Sao Paulo, Brasil. Nuevo juicio de reos del Mensalao está por 2 votos. 4 de los 11 ministros del Supremo Tribunal Federal acatan recursos que benefician a Dirceu y otros condenados. El Tiempo, Colombia. Hasta 5 años de cárcel por hacer bloqueos. El Ministerio de Defensa llevó al Congreso un proyecto de reforma penal que busca ajuste en penas de varios delitos y castigará hasta con 5 años de cárcel a quienes obstruyan vías públicas. Si lo hacen encapuchados o se usa a menores de edad, se podría recibir 1/3 más de la pena. Reforma México. Parte CNTE a la ciudad con bloqueos. Colapsan maestros con sus marchas y cierre de calles el poniente y el centro. Y en instantes, tras el fallo de La Haya, varios países enviarán una carta conjunta a la ONU contra Nicaragua. Medellín en campaña. La ciudad colombiana busca erigirse en 2021 en capital latinoamericana de la innovación. Además, llegan los deportes a Latinoamérica Noticias. Quédese con nosotros.